Bienvenidos a Flow con Florido y hoy tenemos un invitado muy especial, él es Camilo Gallardo. Camilo es un colombiano que, como muchos, vieron una oportunidad en el planeta con estas nuevas herramientas y demás, y hoy se desempeña como un hombre que se ha abierto puertas, él, trabajo a trabajo, ladrillo a ladrillo, podríamos decir, en el mundo de la construcción en los Estados Unidos y en muchas otras áreas. En Colombia estudió ingeniería civil, incluso es candidato a máster en temas de gestión del riesgo, se ha desempeñado como también uno de esos importantes funcionarios del gobierno nacional en la gobernación de Cundinamarca y en otras alcaldías, construyendo en el mundo de la construcción, gerenciando diferentes proyectos. Así que estamos con un hombre del arte de la construcción. Bienvenido, Camilo, aquí a Flow con Florido. Muy buenos días, Camilo Florido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y están viendo por este canal. Bueno, Camilo, sabemos que eres un hombre que, como dicen, visionario, para uno construir, para poder primero planear y luego materializar, hay que estar en este mundo de la construcción. Hoy gerencias, varios proyectos de construcción en la ciudad de Nueva York, quien se imaginaría, ¿no? La ciudad de los rascacielos y demás. Cuéntanos un poco cómo llegas de Sudamérica y, por supuesto, nuestro país, porque somos compatriotas de Colombia, a los Estados Unidos y, sobre todo, abrir un campo en este mundo tan importante. Bueno, pues primero que todo, en Colombia, como tú decías, me desarrollé pues en varias áreas de la ingeniería, especialmente en el tema de la construcción y movilidad. Trabajé con la Secretaría Distrital de Movilidad, después con la Gobernación de Cundinamarca, donde fui asesor por varios años, también al mismo tiempo con una empresa de construcción y haciendo asesorías para otras constructoras. Llega el momento pandemia, llega todo esto tan complicado a Colombia, cierran todo el tiempo. En ese momento estaba haciendo lo que era la movilidad, semaforización y toda la parte de movilidad del Centro Comercial Paseo Villa del Río, donde a mí me faltaban 2 meses y yo me venía aquí a estudiar el idioma del inglés y ya, o sea, era febrero, era marzo, abril, acababa la obra y me venía durante todo el año para el siguiente año a arrancar nuevamente en Colombia con los nuevos proyectos que tenía, 3 proyectos muy importantes. Cuando pasa todo esto, pandemia, cierre, duramos más o menos 7 meses adicionales a la obra, o sea, prácticamente hasta noviembre. Y después de todo este tiempo, veo que ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces digo, no, pues me voy a ir de vacaciones de todas maneras, después de ese trabajo arduo de todo el tiempo. Y llego acá y empiezan a caerse y a derrumbarse los proyectos en Colombia que se tenían por todo este tema del COVID, porque gente que financieramente decía, esto está complicado. Entonces vengo acá y empiezo a ver y veo este bonito país, cómo se mueve todo y pues teniendo conocimiento de la ingeniería civil, sigo, no obstante, no abandono Colombia, donde tengo otros proyectos actualmente que sigo realizando, pero empiezo a ver lo que es crear empresa, cómo es el tema, porque aquí es totalmente diferente desde el sistema constructivo hasta todo el tema normativo, administrativo, es totalmente diferente a lo que nosotros conocíamos en Colombia. Pero pues como tal, cuando una persona es guerrera y dice, vamos a salir de mi burbuja de confort, porque yo en Colombia perfectamente conseguía otra vez, en otros trabajos no había problema, pero digo, salgamos de la burbuja de confort y miremos nuevas proyecciones. Y pues aquí estamos dándole, difícil, muy difícil, pero quien quiere, puede. Totalmente. Quien quiere puede. El que quiere fluir se lo propone. Bueno, ¿y cómo ha sido? Bueno, para que contextualicemos sobre todo con nuestros amigos de Latinoamérica y otros países, pues sin duda el departamento de Cundinamarca, podemos decir en Colombia que es de los más importantes porque incluso Bogotá, que es la capital de todos los colombianos, prácticamente está ahí en el departamento de Cundinamarca, pero aparece como un distrito especial. Sin embargo, los proyectos de estos departamentos, de lo que es Bogotá capital y Cundinamarca, pues son de los más relevantes de todo el país. Llegas a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hablabas tú de algo fundamental, la diferencia en términos administrativos, de abrir empresa. ¿Cómo ha sido esa experiencia como inmigrante? Y si te ha parecido que esos procesos de alguna manera son más prácticos o cuál ha sido, ¿qué nos puedes comentar frente a eso, en ese tema de emprendimiento? Pues unas cosas
mucho más sencillas que Colombia y otras cosas mucho más difíciles. Por ejemplo, el tema financiero es muy fuerte porque aquí tienen que tener unas licencias, porque aquí tienen que pagar unos seguros para las empresas. Por ejemplo, en Colombia uno va a ser una constructora y nada más es ir a Cámara de Comercio, pagar en dólares son que $50 menos, $30 y ya. Y tú haces un documento y al día siguiente tienes la empresa sin problema alguno y puedes salir a operar. Aquí tenemos que hacer unos procedimientos más largos, unos números para los impuestos, tenemos que hacer unas licencias, unos permisos, bueno, es infinidad de cosas, pero pues lo desagradable que es que Colombia como tal, la embajada, a nosotros no nos ayuda nada, el consulado, qué pena que un consulado en Nueva York, y eso sí es una llamada de atención para el gobierno nacional, de que nosotros no tenemos ningún acompañamiento. El que quiere ser empresario aquí no tiene ningún acompañamiento. Por ejemplo, en días pasados estaba mirando de que fui a un supermercado y veía bananos de Ecuador, de Nicaragua, de Honduras, de casi todos los países de Latinoamérica, hasta de México y hasta más abajo de Colombia, Ecuador, y veíamos que no, que de Colombia no está. Entonces estaba diciendo, bueno, listo, voy a hacer un emprendimiento para poder exportar este tipo de alimentos, ya que es muy necesario y aquí está lo más importante que es el cliente. Y no hay acompañamiento, o sea, no tiene uno como decir, el amigo del consulado, decir, venga, amigo cónsul, ¿cómo hago esto? Ayúdeme que ustedes tienen más experiencia, saben cómo es el tema. Entonces, lastimosamente, es muy difícil el tema porque no hay acompañamiento. Prácticamente toca a uno solo o llegar a pagar 3.000 o $4.000 que cobra más o menos una persona especializada en hacer estos procedimientos, los cuales se les podría ahorrar si un consulado tuviera una persona que le ayudara en uno de esos, porque muchas veces los trámites son sencillos, pero por uno no saber el procedimiento puede estar haciendo mal el procedimiento. Entonces sí, sería bueno que tuviéramos una persona, un amigo entre el consulado que nos diga y nos conectara con Colombia, que hubiera como una cadena entre Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, este consulado, que uno pudiera decir, un ejemplo, estoy interesado en el banano, un ejemplo. Entonces pudieran en Colombia ya se contacten con los bananeros y dijeran, listo, el procedimiento aquí para sacarlo en Colombia, nosotros le ayudamos y es este. Y el procedimiento que en Estados Unidos para ingresarlo y hacer todo es este. Lo mismo con los materiales. Yo tengo materiales y me he dado cuenta como un simple palustre aquí puede llegar a costar $15. Estamos hablando a 5.000 el dólar, 75.000 pesos. Si ese mismo lo consigue uno en Colombia en 15.000 pesos. Entonces, que vale aquí $15, allá lo consigue uno en $2 o $3. Entonces, cosas como esas, he visto también la necesidad, que también es un nicho muy bueno de negocio, traer desde Colombia todos esos productos, pero pues no hay acompañamiento. Si es más fácil, ¿por qué? Porque si usted como tal cumple los requisitos, hace todo eso, la empresa la abre de manera muy sencilla, pero sí es más difícil en el tema por uno no tener al momento, no ser ciudadano americano, hay muchas licencias que tienen que ser como ciudadano americano. Y en segunda instancia, yo soy ingeniero civil, yo aquí como tal no puedo ejercer como ingeniero civil hasta no homologar la carrera como ingeniero civil o una licencia que se llama General Constructor. Correcto, pues miren qué interesante y sobre todo lo que tú abordas, que acá inclusive estamos tomando nota de estos temas. La falta de acompañamiento, en este caso, pues hablamos, por supuesto, del caso colombiano, donde sabemos como colombianos que tenemos unos consulados que tienen recursos, que tienen herramientas, que tienen funcionarios, que llevan inclusive algunos muchos años viviendo la experiencia, ¿no? De los diferentes países, no solamente hablamos de Estados Unidos, porque si se replica ese modelo para otras embajadas de donde hay funcionarios y conocen cada país, pues seguramente se le puede brindar una asesoría a los conciudadanos de una manera mucho más apropiada. Entonces, ese tema me parece importantísimo y seguramente que Guatemala, Salvador, México y demás pueden hacerlo. Yo inclusive hace poco estábamos hablando con la Embajada de Guatemala y con unos consulados también de México, que los consulados de México, pues sin duda, pues la población es muy grande en los Estados Unidos, recorren, ¿no? Hay consulados móviles. Colombia no tiene nada de eso. Nosotros todavía nuestros consulados son muy pequeñitos a comparación de, pues de incluso podríamos pensar, ¿no? Miremos El Salvador como, tras de que son un país pequeño, pero cómo han empezado a desarrollar una serie de, digamos, incluso aplicaciones para que el ciudadano que está en Estados Unidos o en otro país siempre esté conectado con su país y vea las oportunidades de lo que tú dices, el banano, hablamos del aguacate Hass, hablamos inclusive bueno, infinidad de productos que aquí no hay. A veces aquí hay temporadas donde no hay ni siquiera lo que nosotros llamamos la patilla, ¿sí? Mm. Entonces, qué interesante esto que nos hablas en tu experiencia como inmigrante, porque es una realidad y es un punto donde hay oportunidad.
Bueno, por otra parte, ¿qué le recomiendas de pronto a un inmigrante que ya se tiró al agua, ya logró sacar la cabeza y está aquí, digamos, específicamente en Estados Unidos? ¿Qué le recomiendas para poder abrir puertas? Lo primero es uno tener confianza, confianza en uno mismo. Yo soy la persona que vengo y aquí voy a cambiar. O sea, tener la convicción de que, por ejemplo, en mi caso, yo era ingeniero civil en Colombia, pero acá se le toca coger un martillo. Entonces, venir programado y decir, aquí vengo a guerrearla, a hacerla y aquí se ven los resultados. Entonces, lo primero es mentalizarse a qué viene, por qué viene y qué va a hacer. Y cumplir sobre todo la ley. Y un consejo que le doy a todos los que conozco y a muchos de los que he hablado, aquí no venimos a tomar, aquí no venimos a jugar loto al raspadito, aquí no venimos es a todos los días a tomar una cerveza aquí porque estamos solos y eso, aquí venimos es a hacer las cosas, a hacer bien. Y como yo les digo a muchos, yo el día que me voy para Colombia, allá me puedo tomar todo el whisky que quiera, porque con lo que aquí me tomo una botella, ya me tomo cuatro. Entonces aquí venimos es hacer lo que tenemos que hacer, a trabajar juiciosos, a cumplir las normas, la ley. Recordemos que estamos en otro país y muchas veces nuestro país es un poquito más laxas las normas. Entonces, no, tenemos que primero también leer la constitución de acá, leer cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes para poder como tal no infringir la ley. Porque es que aquí es muy sencillo, hay cosas tan sencillas como en nuestro país que no se ven y uno podría estar infringiendo la ley y uno, wow, y se puede estar metiendo un problema muy grave. Entonces, veamos primero, mentalicémonos a qué venimos acá y qué tenemos que hacer acá. Y segundo, cumplamos la ley y miremos, hagamos lo mejor posible acá. Es que tenemos que decir, aquí no es Camilo el que van a decir la comunidad, Camilo, no, los colombianos. Aquí van a decir, esos colombianos son así. Si yo hago algo mal, los colombianos son los que son los malos, van a decir, o no los colombianos, el mexicano, el puertorriqueño, el que sea. Entonces, recordemos que estamos representando un país. Totalmente, qué interesante esto también que nos nombras de la convicción, de la confianza, actitud, ¿no? Y cumplir las leyes, qué importante. Además que te comparto aquí para nuestra audiencia, hace poco que también estaba en Colombia, invité a una persona extranjera a abrir una cuenta en un banco en Colombia. Sí, porque pues, Colombia también es un país que tiene sus, bueno, tiene sus vaivenes en este momento, pero sabemos los colombianos que es un país de mucha potencia. Y resulta que qué problema para que un extranjero abra una cuenta bancaria y que el extranjero pueda consultar su cuenta, que porque no tiene cédula colombiana, entonces no puede consultar su cuenta por una aplicación. Ahí nos Wow. damos cuenta que los sistemas a veces somos nosotros los que ponemos esos frenos tan absurdos que no permiten la movilidad económica. Aquí, en los Estados Unidos, como tú decías, tener la actitud, tener la convicción, tener la confianza, porque uno puede abrir una cuenta con un pasaporte sin problema y sin ser residente, viniendo de turismo, de vacaciones, viene uno, abre una cuenta sin problema en los principales bancos de este país. Entonces, uno se da cuenta cómo un país piensa en el desarrollo, en el ingreso de recursos también de afuera, de que lo que la gente produce afuera también venga para acá, pero en Colombia nos falta, creo que tú lo decías, y bueno, no puedo hablar de otros países porque no he hecho este ejercicio en otros países, pero qué interesante que mencionas eso. Bueno, Latinoamérica está ahorita en una conmoción y yo sé que tú eres un hombre que te he visto en diferentes escenarios también de análisis social, político y demás. ¿Cómo ves a Latinoamérica en este momento? Uy, triste. Es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo la veo? La veo mal, 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 mal. Hay cosas tan importantes como el desarrollo de un país y que específicamente, digamos, en Colombia quieran decir que no más gas, no más petróleo, que no se van a firmar. Eso es que hayamos para atrás. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la transición energética. Claro que sí, a mí me gusta mucho, pero es que no podemos decir, no, por decreto mañana se hace la transición energética. Eso es de muchos años. Por ejemplo, Estados Unidos, con todos los años que llevan, veamos Tesla, veamos Rivian, veamos, bueno, cantidad de carros eléctricos que hay y todavía no ha hecho la transición energética, porque es que nada más montar cargadores, por ejemplo, ¿qué es lo que más consume combustible, digamos, en Colombia y en la mayoría de países? La industria y los automóviles. Tengo entendido que, por ejemplo, en Colombia el automóvil es el que más consume energía, digamos, combustibles. Entonces, para poder hacer una transición de esa, podemos empezar primero por el tema de cargadores eléctricos. Invitar a una empresa como Tesla, a un Elon Musk, invitar a un Rivian, a todas esas compañías y decirles, venga,
vengan, ¿qué quieren para que ustedes vengan acá? Pongan sus plantas, vamos a poner cargadores, hagamos incentivos. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay un incentivo de $7.000 uno por comprar un carro menos de 50.000, si no me falla la memoria. $7.000 le da el gobierno en reposición de los impuestos por comprar usted un carro eléctrico. Cosas así podría ser el gobierno un ejemplo. Es decir, bueno, los carros eléctricos, quien tenga carro eléctrico para que no pase la energía del combustible a la energía de la casa, entonces quien ponga paneles solares en la casa para recargar su carro, le vamos a regalar, un ejemplo, el cargador para el carro o le vamos a financiar a cero interés. Como pasa acá en Estados Unidos es muy fácil, usted tiene su casa y usted dice, ok, yo quiero mi casa, entonces ponerle todo el sistema de energía de ¿De paneles panel? solares y Ujú. el carro, y esto automáticamente viene y con $500 usted hace eso por una semana y ya prácticamente viene a pagar hasta menos de lo que pagaba de factura normal. Entonces, cosas como esas. El carro usted le van a devolver $7.000 solo ¿por qué? Por haberlo comprado. Cosas así tenías que hacer el gobierno. Entonces, para hacer la transición, tenemos que hacer cosas como esta. Y pues delicado el tema de que creamos que el empresario es el enemigo, que el empresario es el ladrón, el corrupto. No, veamos ejemplos como Venezuela. Venezuela acabaron la industria y ¿quiénes son más afectadas? Las mismas personas, porque es que, o sea, uno dice, yo a veces me pongo a pensar diciendo, digamos hipotéticamente yo fuera de izquierda, pero fue algo bien hecho, casi que imposible. Pero digamos que yo fuera de izquierda, yo diría, pues yo no molestaría al empresario porque si yo quiero más dinero, pues ¿quién es que me genera más dinero? El empresario. ¿Quién me tiene la gente trabajando? El empresario. ¿Quién me genera movilidad en la parte de los recursos? El empresario. Entonces, la verdad, no sé por qué la izquierda específicamente lo ve como un enemigo a cambio de un amigo, porque el amigo de quién es el que alimenta el gobierno la mayor cantidad son los impuestos, y los impuestos los genera la industria, las mismas personas, porque si yo, no, una economía circular, si yo a ti te pago un salario de X valor, tú vas a ir a la tienda y vas a comprarte, no sé, una gaseosa. Entonces ya va a mover otra industria que hace la de los refrescos. Y también así compra la carne para el almuerzo y también entonces va a mover toda la parte, digamos, de ganadería, la parte de todo lo de carne. Entonces, si no hay dinero en circulación, pues mira lo que está pasando. Y es que el problema grave que veo en Latinoamérica es que la gente se quiere acostumbrar no, les quiero la solución para no trabajar, para no hacer las cosas, sino estar acostado y vivir de chévere. Yo siempre tengo una mentalidad totalmente contraria. Yo desde los 15 años yo trabajo, hasta por masa escondida. Trabajaba la primera vez, yo fui empacador en este gran supermercado, Carulla. Yo fui empacador allá y a los 15 años y yo trabajaba a escondidas de mi familia. Yo supuestamente en la tarde me iba a hacer eso cuando fue que me encontraron. ¿Usted qué hace por allá? Y yo no, no, pues bien, bien, porque está trabajando, no está robando, está Mira lo trabajando. interesante. En Estados Unidos los niños trabajan a partir de los 14, ¿no? A los 14 años ya los pelados pueden ir a buscar trabajo sin ningún problema, pueden ya empezar a proyectarse. Por lo menos la mayoría de los muchachos llega el verano, ¿de dónde se van? Mínimo a un restaurante. Y los papás le dicen, bueno, o a una finca o a un campamento, alguna cosa, pero aquí hay que trabajar. Hay una cultura laboral que es muy interesante esa parte, porque también para nosotros los latinoamericanos es un proceso más lento. Por eso decimos, en Latinoamérica de por sí vivimos muy agradable. Dirían por allá algunos de esa línea equivocada, se vive muy sabroso. Sí, es cierto, pero tendríamos la oportunidad de vivir mejor si nos organizamos mejor, porque al final la economía, si a uno le va bien, al vecino le va bien. Esa es la realidad, pero cuando lo que tú hablabas de Venezuela, Venezuela acaban con todo y hoy Venezuela tiene mucho dinero, pero a punta de negocios ilícitos, de vender petróleo ilegal, de sacar oro, diamantes, negociar con los más bandidos del planeta. Entonces, a la hora de la verdad, también cuando hay esa falta de ética en las negociaciones, termina siendo una vida muy aburridora y la verdad que a muchos pues, que han participado en el gobierno de Venezuela, mire cómo les ha tocado inclusive huir o esconderse. Y bueno, ojalá tarde o temprano Maduro termine también preso. Si la vida y el mundo va por buen camino, si no, pues seguirá gobernando. Ahí lo veremos, Es una economía fantasma la que hay allá. tal cual. Y eso empieza hoy a invadir, ¿no? A Colombia, a Argentina, a Brasil, bueno, tenaz. Eso es como un cáncer. El Pero cáncer. miremos la oportunidad. Qué pena. Miremos la oportunidad que tenemos en este momento, con todo el tema que está pasando en Ucrania, con todo esto, miremos que va a haber una crisis muy fuerte alimentaria. En este momento es para que el gobierno estuviera
trabajando muy fuertemente en decir, vamos a apoyar el campesinado, vamos a no regalarle, porque no estoy de acuerdo en regalarle, vamos a prestarle, porque si uno no puede crear mendigos. O vamos a poner para las alcaldías, un ejemplo, comprar tractores y para todas las personas, para esta finca un día, para otra finca la otra, vamos a coger y vamos a prestar toda esa maquinaria que necesita. Y sobre todo, las vías secundarias y terciarias que necesitamos. Porque ¿qué es lo que pasa en Colombia? Lo más grave en Colombia es que, porque en muchos lados dicen, yo he hablado con personas y me decían, no, es que la única alternativa que yo tengo es el tema de la coca. Primero porque me amenaza la guerrilla, si no lo hago me mata. Y en segunda instancia, un ejemplo, si yo voy a llevar un bulto de naranja, yo estoy arriba en mi finca allá en la vereda. Para yo bajarla, al menos hasta el pueblo, me toca en caballo porque no hay vías terciarias. Y llego al pueblo y muchas veces de ese pueblo al siguiente no hay vía. Entonces, si yo voy a mandar ese bulto de naranja, me vale 7.000 pesos, me cobra porque toca ese sitio hasta el siguiente pueblo o hasta el lado principal para que lo puedan sacar ya en camiones grandes. Entonces dice 7.000 y vale 12.000, entonces no me da ni siquiera el margen para hacer eso. Entonces, unas cosas que tenemos que hacer es el tema de las vías, todo tema vías terciarias, vías secundarias, placa huella sería muy importante. Y cosas tan importantes como que vemos acá, una vía Bogotá-Melgar, todo el mundo sabe, por ejemplo, el tapón que siempre hay un tapón, lo que es antes del peaje Chusacá. ¿Por qué si durante años hemos visto eso? ¿Por qué no hemos arreglado? ¿Por qué no hacemos vías? Es Una que falta de visión, ¿no? Falta de visión de todas estas gobernantes que han sido desafortunadamente, sí, una falta muy pobre de visión en materia de desarrollo de Bogotá no tiene una verdadera circunvalar, bueno, en fin, pero lo cierto que vamos, y decías algo importantísimo es eso, qué interesante que Latinoamérica de alguna manera está evolucionando. Tendrá que vivir estos momentos fuertes para un día despertar. Démonos cuenta la cantidad de inmigrantes que están llegando a Estados Unidos se ha multiplicado al 100% de todas las nacionalidades. Frente a eso, ¿tú qué mensaje le dejas hoy a la comunidad hispana? no, pues a la comunidad hispana, primero que todo, que aquí venimos a ser juiciosos, a trabajar, a hacer bien las cosas. O sea, no podemos aquí llegar a darnos la vida de que vamos a estar todo el día raspando, vamos a estar tomando, vamos a estar, porque muchos, mire, conozco muchos casos de mismos que ya son ciudadanos hace varios años y los veo, ¿cuánto llevo allá con papeles ciudadanos? 20 años. Ok, ¿y qué tiene? Nada, viviendo en un basement pagando 400, $500 con 4 o 5 más, porque ni siquiera tiene eso. Y yo, pero si usted trabaja en una empresa donde se gana X cantidad de dinero bien, usted tiene papeles hace muchos años, tiene todo, tiene la posibilidad de comprar hasta su casa y todo. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, es que en su país, ¿cuántas propiedades tiene? No, nada, se dedican es a tomar. No, aquí venimos a hacer bien las cosas. Entonces, hagámosle, aquí se puede estudiar, estudiemos, aprendamos el idioma, miremos cosas, hay muchas Como cosas. también se ve la otra parte, ¿no? Que conoce uno inmigrantes de diferentes nacionalidades que no tienen documentos, pero con un tax ID que una vez alguien les recomendó que sacaran, son millonarios en los Estados Unidos y tienen propiedades en sus países, en todo lado. ¿Por qué? Porque la economía les permite evolucionar. En Estados Unidos algo que descubrí que me parece muy interesante lo que estamos hablando es que no necesitan realmente documentos. Desde que usted tenga un número con el cual usted paga impuestos y usted tiene buenas ideas y esas ideas las aplica en la economía le responde y le responde con buena vida. Esa Sí, parte claro. también ha sido la otra posición de lo que tú hablas, ¿no? Correcto. Claro, no, también yo conozco varios casos de personas de que vinieron ya muy poco tiempo acá y ya los ve uno y wow, ya su carro, un carro relativamente nuevo, ya pagado, viviendo bien, ya no están de pronto en la habitación que llegaron cuatro a vivir, sino ya tiene su propio apartamento, ya ha evolucionado, ya uno lo ve bien, está estudiando inglés, entonces uno lo ve y uno ve el progreso y ve, chévere, eso es lo que uno viene a hacer acá en un país como estos. Y sobre todo, aquí venimos todos y recordemos que nosotros somos extraños acá, entonces venimos y tenemos que cumplir como tal unas reglas y unas normas, pero si nosotros las cumplimos, las hacemos bien. Como yo hablaba que ya con un amigo, un ejemplo, yo no he tenido ningún problema con la policía ni nada, a mí me han parado infinidad de veces que yo
manejando, me han parado y entonces una vez sí como tal sí fue culpa porque para qué decir una luz fundida, entonces mire su luz, me dio solo una advertencia, ni siquiera me pusieron un ticket o algo porque dieron cuenta que yo, no pasaba eso, pero, pero nada, aquí vengamos a hacer las Hay un cosas bien. sentido común, ¿no? En la aplicación de la norma también, que es lo que vemos en Sí, Latinoamérica. Por un foco fundido en un país latinoamericano, como el caso colombiano, te llevan el carro a los patios y te hacen vivir una pesadilla. Es una falta sí, de sentido común también en la aplicación de la ley, porque eso sí, a veces cuando nos da por aplicar la ley en Latinoamérica somos bárbaros, ¿no? En la sí. aplicación de la ley, somos exagerados. Pues la verdad que Camilo, muy interesante poder conversar contigo, conocer acerca de tu experiencia, ya estos años recorridos aquí en los Estados Unidos y verte como un hombre que se ha destacado en el mundo de la construcción y en tu carrera profesional que empezaste en Latinoamérica y hoy que estás aquí, pues en el mismo continente americano, pero sobre todo con las herramientas que brinda el modelo estadounidense. Muchas gracias por compartir esta oportunidad aquí en Flow con Florido y bueno, un mensaje para cerrar. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos los televidentes. Y un mensaje. Mamá siempre me había dicho, estudia como para vivir 1000 años, prepárate como para morir mañana. Espectacular. Muchas gracias. Nos quedamos con esa frase y flow Muchas con fluido, porque gracias. pase lo que pase, hay que fluir. Muchas gracias, Camilo, por estar aquí con Gracias. nosotros.